Entonces queremos como pareja, como matrimonio, compartir un poco de lo que tenemos en nuestro corazón y lo que Dios nos ha estado hablando al principio de año, ¿vale? Aquí en la reunión general han hablado de fundamentar todo sobre la roca. Lo que somos, nuestros sueños, nuestros matrimonios, las familias sobre la roca. Y entonces ahora nosotros queremos compartir acerca de la importancia de tener relaciones sobre la roca. Y esto se va a desglosar en diferentes maneras a lo largo de estas semanas y ya les vamos a comentar un poquito el porqué. La semana pasada en la clase de jóvenes compartimos acerca del tema ¿qué es amor? Se preguntarán, ¿qué es amor? Llegábamos a la conclusión que es mejor decir ¿quién es el amor? Ya que es una persona, es Jesús. Y la pregunta, ¿cómo debo amar a los demás? Se traduce en dos palabras, proveer y proteger. Esto lo explicaba basado en Juan 3:16. Porque de tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo. Ahí está la primera palabra o clave. Proveer, nos proveyó a su Hijo. ¿Para qué? Para que todo aquel que crea no se pierda y tenga vida eterna. Ahí está la segunda palabra, proteger. Entonces el amor es una persona, es Jesús, y el cómo amar o el amar es dos palabras importantes. Nunca lo olviden, proveer y proteger. Ahora, me quedé la semana pasada en la clase de jóvenes con la pregunta, ¿cómo proveer y proteger de acuerdo a la temporada de vida en la que estamos? ¿Qué les parece si oramos? Vamos a orar rápidamente y empezamos a compartir el tema. Padre, gracias. Ayúdanos a compartir tu palabra. Calla todo lo que venga de mi carne, Señor, y todo lo que quiera hablar tu Espíritu Santo por medio de tu palabra, Señor. Que sea lo que hablemos, penetre cada corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces vamos a abrir nuestra Biblia en Lucas capítulo 2, versículo 52. ¿Vale? Ahí sí lo pueden poner. ¿Listo? ¿Ya lo tienen? Lucas 2:52. Bueno, creo que no está aquí, pero vamos a poder leerlos. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Es interesante saber que Jesús crecía en sabiduría, en estatura, o sea, comía bien, y en gracia para con Dios. Y termina diciendo hacia con los hombres. ¿Por qué no solo se quedó el verso en que Jesús creció en gracia y sabiduría con Dios? ¿Será importante crecer en sabiduría y gracia hacia las personas también? Es muy probable que sí. Jesús establece que debemos amar a Dios con toda nuestra mente, alma, fuerzas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero bueno, eso ya es muy trillado, ¿no? Ya lo sabemos, tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos y todo ello. Pero volvamos a la pregunta, ¿cómo amar, cómo proveer y proteger a nuestro prójimo de acuerdo a nuestra temporada de vida? Temporada de vida me refiero de acuerdo a la edad que estás. Y con prójimo nos referimos a todas las personas, desde las que conforman nuestro círculo más cercano hasta las que no. Esposos, esposas, padres, hijos, familia, amigos, vecinos, etc. Y hoy específicamente, pues vamos a ver cómo los hijos pueden proveer y proteger a su prójimo. En este caso, a sus padres y como consecuencia obtener la bendición de Dios. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Levanten la mano.
Muy bien. ¿Cuántos hijos hay aquí? Levanten la mano. Todos somos hijos de alguien. Ok, entonces en la Biblia hay algunos ejemplos que demuestran lo siguiente, la manera en cómo los hijos manejan sus relaciones externas afectan la relación con sus padres. ¿O será que es al revés? La manera en cómo los hijos se relacionan con sus padres afectan a sus relaciones externas. Son cosas que van ligadas, son diferentes. Con estos ejemplos vamos a fundamentar el tema, porque el amor viene con una serie de patrones. Y si quieren apuntar estos patrones, dice, el amor viene con una serie de patrones que se repiten para que se genere el amar, o sea, el proveer y proteger. ¿Cuáles son estos patrones? Apúntalos, por favor. La honra, el respeto, el reconocimiento, el estar alerta de las necesidades de los demás y el temor a Dios. A ver, entonces, Daniel, me estás diciendo que los hijos van a proveer y proteger a los padres y nosotros vamos a tener buenas relaciones cuando se empiecen a generar estos patrones. Sí. La honra, el respeto, el reconocimiento, el estar alerta de las necesidades de los demás, el temor de Dios. Pero principalmente se trata de buscar el favor de Dios y su bendición por medio de la obediencia. No lo olviden esa parte. Muy bien, pues vamos a pasar a los ejemplos que nos muestra la palabra de Dios. Les voy a pedir que nos acompañen a buscar Génesis capítulo 25. Versos 27 al 34. Vamos a leerlo rápidamente y para darte contexto, pues esta es la historia de Esaú, quien fue el primogénito de Isaac, hijo de Abraham, padre de la fe. Y a lo mejor tú estás diciendo, ¿cómo los hijos van a proveer y proteger a los padres? Yo me hice la misma pregunta cuando estábamos hablando sobre este tema, pero vamos a ver de qué manera nos corresponde como hijos, de acuerdo a la temporada, obviamente. Muy bien, ya lo tienes ahí, Génesis capítulo 25, versos 27 al 34. Dice, los muchachos, hablando de Jacob y Esaú eran hermanos mellizos, ¿ok? Fueron creciendo y Esaú se convirtió en un hábil cazador. Él era un hombre de campo, pero Jacob tenía un temperamento tranquilo y prefería quedarse en casa. Isaac amaba a Esaú porque le gustaba comer los animales que cazaba, pero Rebeca amaba a Jacob. Cierto día, mientras Jacob preparaba un guiso, Esaú regresó del desierto agotado y hambriento. Esaú le dijo a Jacob, me muero de hambre, dame un poco de ese guiso rojo. Así es como Esaú obtuvo su otro nombre, Edom, que significa rojo. Muy bien, respondió Jacob, pero dame a cambio tus derechos de hijo mayor. ¿Qué le pidió a cambio? Sus derechos de hijo mayor. Y contesta Esaú, mira, me estoy muriendo de hambre, ¿de qué me sirven ahora los derechos de hijo mayor? Pero Jacob dijo, primero tienes que jurar que los derechos de hijo mayor me pertenecen a mí. Así que Esaú hizo un juramento mediante el cual vendía todos sus derechos de hijo mayor a su hermano Jacob. Entonces Jacob le dio a Esaú guiso de lentejas y algo de pan. Esaú comió y luego se levantó y se fue. Y así mostró desprecio por sus derechos de hijo mayor. Ok, creo que la historia es clara, ¿verdad? Y bueno, aquí vemos la primera bandera roja, como decimos, en Esaú. Él intercambió sus derechos de hijo primogénito, y ahorita vamos a ver la importancia de esos derechos, por un guisado instantáneo, mostrando desprecio de la bendición y la responsabilidad que conllevaba ser el hermano mayor para saciar de manera inmediata un apetito, un momento de placer. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. ¿Has conocido alguna vez a una persona que ha sacrificado sus derechos o sus bendiciones por un ratito de placer? Esaú manifestó falta de temor de Dios y falta también de entendimiento para reconocer lo que era realmente importante.
Y bueno, déjame contarte rápidamente que si tú te pones a investigar, bueno, ¿por qué era tan importante el hijo mayor? Bueno, como parte de las costumbres orientales, la sucesión de autoridad era algo muy importante dentro de las familias. De hecho, no había, y en la actualidad también se maneja algo así, no había familias o grupos que no estuvieran, bajo la cobertura de una figura paterna. Siempre tenía que haber la figura de un hombre como autoridad en los grupos, en las familias. Y si tú pertenecías a un grupo que no tenía un padre o una figura paterna, tenías que unirte a otro grupo que sí lo tuviera, y así se iban aumentando las familias. Entonces, en la mayoría de los casos, esa gran autoridad que el padre tenía la pasaba al hijo mayor, ya cuando el padre pues fallecía, ¿verdad? Entonces era importante que el hijo mayor tomara esa responsabilidad. Y no solamente tomaba la responsabilidad de la autoridad, sino también heredaba todas las posesiones, todos los bienes y todas las riquezas que pertenecía pues a esa familia. Entonces quiere decir que ser el primogénito, el hijo mayor, pues no era cualquier cosa. Era una responsabilidad y a la vez aportaba muchos pues privilegios. Pero pareciera que Esaú no lo comprendió, o le valió queso, como dicen por ahí, solamente por el hambre que en ese momento sentía. Ahora vamos a ver la segunda bandera roja de Esaú. Vamos a Génesis capítulo 26, versos 34 al 35. Génesis capítulo 26, 34 al 35. Y aquí vamos a tocar un tema que a veces mueve fibras, algunos porque algunas veces no estamos de acuerdo con ciertos principios, pero no lo decimos nosotros, lo dice la Biblia. ¿Listos? Génesis capítulo 26, versos 34 al 35. Dice, cuando Esaú tenía 40 años, se casó con 2 mujeres hititas, Judit, hija de Beri, y Basemat, hija de Elón. Y aquí describe algo muy triste de estas mujeres. Dice, pero las esposas de Esaú amargaron la vida de Isaac y de Rebeca. O sea, amargaron la vida de los suegros. Y bueno, ¿quiénes eran los hititas y por qué tanto problema con ellos? Y bueno, sin ahondar muchísimo en la historia y enfocándonos en el verdadero problema, los hijos de Et o los hititas eran un pueblo que practicaba un abundante politeísmo. Adoraban a muchos dioses y también practicaban la magia y la hechicería. Esto era algo muy común en los pueblos primitivos. Por eso es que Dios pues toma a Abraham y dice, de ti voy a formar una nación, un pueblo que va a tener temor de mí, cuyo Dios voy a ser yo. Lo apartó a Abraham y a su descendencia para ser diferentes, y ahora Dios nos ha apartado a nosotros también del resto del mundo para ser diferentes. Pero Dios pone principios para evitar que nos contaminemos o que volvamos al mundo. Y la Reina Valera 1960 expresa este término: fueron amargura de espíritu. Amargura de espíritu. Y es interesante que en el inglés el término está expresado con la palabra grief, que literalmente significa duelo. Y bueno, sabemos que el duelo es una condición del alma que alguien pasa al perder algo o a alguien, ¿verdad? Esto quiere decir que la amargura de estos padres ante la realidad de ver que su hijo Esaú se había casado con estas mujeres hititas era igual o similar a haberlo perdido por fallecimiento. Entraron como en un duelo. Entonces, por lo que nos dice la Biblia, es evidente que Esaú eligió a sus esposas sin tomar ni un poquito en cuenta a sus padres, y mucho menos a Dios, ¿verdad? Quiero leerte un comentario que encontré sobre este asunto, y lo expresa de la siguiente manera. Dice, a sus padres, hablando de Isaac y Rebeca,
les dolió que se casara sin su consejo y sin su consentimiento. Les dolió que se casara con quienes no tenían por Dios al Dios verdadero. Los hijos que hacen aquello que es amargura de espíritu para los buenos padres tienen pocas razones para esperar la bendición de Dios. Esto está tremendo. Los hijos que hacen aquello que es amargura de espíritu para los buenos padres tienen pocas razones para esperar la bendición de Dios. Entonces, recordando la posición del primogénito en una familia, las mujeres hititas de Esaú también iban a tener parte no solamente en la herencia de los bienes materiales, junto con Esaú, sino también en la autoridad y el liderazgo que iba a recaer sobre Esaú. Entonces, ya que los hititas pues eran personas paganas que adoraban otros dioses, que no tenían la misma fe de sus padres, de Esaú y su familia de Abraham, la fe de estas generaciones estaría en juego. ¿Ok? Es por esta razón que a Rebeca le urgía que Jacob, quien aún no se casaba, tomara la bendición de la primogenitura y él tomara la autoridad y él siguiera el linaje. En el capítulo 27, no lo vamos a leer, pero ahí pueden encontrar cómo ella influenció a su hijo Jacob pues a engañar a su padre prácticamente y robarse la bendición que por derecho le correspondía a Esaú. Y no estamos diciendo que el fin justifica los medios ni que haya sido la manera correcta, pero si tú analizas, se entiende el por qué ella estaba urgida porque Jacob tomara la autoridad, porque Esaú ya había tomado malas decisiones y ya se había juntado con mujeres hititas y ya no podía permitir que su descendencia continuara a través de estas personas, ¿no? Que no tenían temor de Dios. La fe de ellos estaba en juego y de sus generaciones. Claro. Uh-huh. Entonces, vamos a ver qué nos dice el capítulo 27, 46. Fíjate cómo se expresa Rebeca y le dice a Isaac: estoy harta de estas mujeres hititas de aquí. Preferiría morir antes que ver a Jacob casado con una de ellas. Y luego sigue el capítulo 28, del 1 al 4. Entonces Isaac llamó a Jacob, lo bendijo y le ordenó: no te cases con ninguna de estas mujeres cananeas. En cambio, vete de inmediato a Padán Aram, a la casa de tu abuelo Betuel, y cásate con una de las hijas de tu tío Labán. Que el Dios Todopoderoso te bendiga, te conceda muchos hijos, que tus descendientes se multipliquen y formen numerosas naciones, que Dios te dé a ti y a tu descendencia las bendiciones que prometió a Abraham, que llegues a ser dueño de esta tierra donde ahora vives como extranjero, porque Dios le entregó esta tierra a Abraham. Y esta es solo una parte de toda la bendición que Jacob le dio, que Isaac le dio a Jacob. Prácticamente, pues él fue el hijo bendecido, como si hubiera sido el primogénito. Y finalmente vemos la tercera bandera roja, y es que por la desesperación de no haber recibido la bendición, Esaú una vez más fue a casarse con otra mujer, pensando que podría tapar el sol, como dicen, con un dedo, y quizás así daría gusto a sus papás. Y eso lo encontramos en el capítulo 28, 6 al 8. Génesis capítulo 28, 6 al 8. Si ya lo tienes ahí, síguenos con la lectura. Y dice: vio Esaú como Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padán Aram para tomar para sí mujer de allí, y que cuando le bendijo le había mandado diciendo: no tomarás mujer de las hijas de Canaán, y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre y se había ido a Padán Aram. Vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac, su padre, y se fue Esaú a Ismael y tomó para sí mujer a Mahalat, la hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot,
además de sus otras mujeres. Entonces Esaú pensó que complaciendo a sus padres con una pequeña acción o esta acción, expiaría sus otras malas acciones. Pero nuevamente tomó a una mujer como esposa cuando ya tenía 2, imagínense, pero solamente para sus propios fines egoístas. Y es importante recalcar que el matrimonio, escucha bien tú que no te has casado, el matrimonio no es un juego ni un paso que debe darse solo para tu conveniencia. No es un juego. Y si tú te quieres casar por conveniencia, porque te conviene, estás muy equivocado. Así que la conclusión es que Esaú no tenía temor de Dios y por lo tanto no pudo proveer esa honra a sus padres. Ahí es donde vemos cómo es que los hijos pueden proveer y proteger a sus padres. Esaú no proveyó honra a sus padres. No pudo amarlos como le correspondía como hijo, porque el amor y la honra vienen de la mano. No puedes decir que amas a tus padres y deshonrarlos, ¿ok? Tampoco pudo proteger el corazón de sus padres de la amargura que causó sus acciones en ellos. No sé si se entiende. No pudo proteger el corazón de sus padres de esa amargura que les causó por sus acciones y tampoco pues pudo resaltar mucho en sus relaciones maritales, porque imagínate, al practicar la poligamia, tomar el matrimonio a la ligera, pues no le iba a ir bien, ¿verdad? Por lo tanto, como consecuencia, perdió esa bendición especial de parte de Dios y también de parte, pues, de sus padres, de su padre Isaac. Y esta es la parte histórica. Muy bien. El significado de amar a Dios es obedecer sus mandatos. Juan capítulo 14, versículo 15 al 17. Vamos a buscarlo, por favor. Dice así: si me aman, obedezcan mis mandatos. Y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Hay una oración, una regla, una instrucción, y va a haber una bendición. Cuando nosotros amamos a Dios, al desarrollar una obediencia sincera, como consecuencia empezaremos a tener una mejora en nuestras relaciones. En este caso, entre padres e hijos. Esto sucede. Jesús nos dice que parte del mandamiento más importante es amar al prójimo como a nosotros mismos. Y es interesante cómo el Antiguo Testamento menciona acciones concretas de lo que no debemos hacer hacia el prójimo, incluyendo las actitudes de los hijos. A todos nos encantan las bendiciones, ¿verdad? Levanten la mano, ¿a quién le encanta la bendición? Sí, claro que sí, pero me aterra meterme a lo que Dios decretó como maldiciones cuando no hacemos esto. Dios nos advierte que nos alejemos de actos peligrosos. La ley, de hecho, esto viene en su palabra, la ley natural de su universo nos indica que hacer algo malo en contra de alguien o de Dios acarrea consecuencias trágicas, y Dios es tan misericordioso para hablarnos claramente esta verdad. Es más, vamos a ver un poquito de estas acciones en concreto para amar al prójimo, y que incluye la parte de la honra a los padres, claro, pero ahora se abre este panorama hacia todo el conjunto de relaciones interpersonales que podemos tener, ¿vale? Vamos a leer Deuteronomio capítulo 27, versículo 16 al 24, para leer solo algunos.
Deuteronomio capítulo 27, versículos 16 al 24. Esto se lo leyeron al pueblo cuando estaban dando casi la ley. Dice así: maldito todo el que deshonre a su padre o a su madre. Y todo el pueblo responderá, ¿qué dice? Amén. Maldito todo el que robe terreno a su vecino, cambiando de lugar los límites de su propiedad. Y todo el pueblo responderá, amén. Maldito todo el que desvíe a un ciego de su camino. Y todo el pueblo responderá, amén. Maldito todo el que se niegue a hacer justicia al extranjero, al huérfano, a la viuda. Y todo el pueblo responderá, amén. Maldito todo el que tenga relaciones sexuales con alguna esposa de su padre, porque este acto es una deshonra al padre. Y todo el pueblo responderá, amén. Maldito todo el que tenga relaciones sexuales con un animal, y todo el pueblo responderá, maldito todo el que tenga relaciones sexuales con su hermana, tanto por parte del padre como de madre, y todo el pueblo responderá. Maldito todo el que tenga relaciones sexuales con su suegra, y todo el pueblo responderá, amén. Maldito todo el que ataque a su vecino en secreto, y todo el pueblo responderá, Bueno, ya no quiero seguir, porque dice, aquí ni los derechos humanos te ayudan. Todavía podría seguir en esta parte, de verdad. Ahora, vamos a pensar en la actualidad, hermanos. Hay tantos casos de acciones que Dios prohíbe en su palabra y que se siguen haciendo. Por eso hay tanta maldición y locura en este tiempo. Si ustedes ven en el capítulo 28, dice que una de las maldiciones es que vas a querer trabajar mucho, pero vas a cosechar poco. Dios traerá locura a tu persona. Y hay veces que digo, Dios santo, a veces hay tanta maldición en esta actualidad porque nos hemos olvidado de poder amar a Dios con todas nuestras fuerzas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Seamos sinceros, ¿cuánta idolatría aquí hay en México en la actualidad? Tanta deshonra a los padres y a las autoridades. Tanto fraude y corrupción entre la sociedad. Y les digo algo, entre cristianos. Tantos familiares pervertidos sexualmente. Tanta violencia familiar. Y eso es en la actualidad. Ya no es el Antiguo Testamento. Conozco a un adolescente de 15 años que la primera vez que lo vi tenía aproximadamente 9 o 10 años. Ellos se acercaron a mí para tomar cierta consejería, terapia. Y parte de la semblante de este chico de 15 años, que ya parecía aproximadamente 22 años por los efectos de la droga, que se metió en la droga llamada, bueno, ahí luego les digo, en las drogas desde los 11 años, llevaba drogándose ya 4 años, actualmente 15 años tiene el niño. Se acercan a mí, empiezo a hablar con la persona, con este joven, y en una de estas situaciones, hace como 9 meses, la persona quiso ahorcar a su papá, estando bajo los efectos de la droga, derivado al odio que le tenía. Ahora, me sorprendió mucho la actitud del padre. El padre, al momento de que estaba siendo ahorcado por su hijo, estaba orando en voz alta y solo oraba por él. Y la número 2 le decía, tú ya vas a entregar cuentas y tú ya vas a rendir cuentas a Dios por estas acciones, porque yo ya te pedí perdón. Esto me sorprendió tanto por la actitud del padre. El hijo lo suelta, se restauran. Pero realmente hay tanta deshonra actualmente. He escuchado jovencitas decir que sus padres son
solo personas que les dan dinero, así nada más les consideran, pero no tienen un afecto hacia ellos. Me da tanto dolor y me pregunto, ¿en qué momento se enfrió el amor? Ahora parece que hay más personas, tanto amor por los perros, pero no para los seres humanos. Y menos hacia nuestra familia nuclear. Hay tanta deshonra hacia los padres al no contemplarlos en las decisiones que como jóvenes queremos tomar al escoger una pareja. Esto es la vida real. Es cierto lo que dijo este papá del que les platicaba. Cada uno rendirá cuentas a nuestro Dios. Y yo les decía, levanten la mano los que son hijos, y todos podríamos levantar la mano, porque recuerden en su adolescencia, en su juventud, cómo tomamos nuestras decisiones. El Señor nos restaura, pero creo, uno de los pasos que me acuerdo cuando tomamos el curso tanto prematrimonial como matrimonial, es hacer como una carta a los padres, pidiendo perdón si hicimos algo, honrándoles, saliendo con una bendición de parte de ellos. Si no lo has hecho, trata de identificar qué es lo que tú, cuando saliste de tu casa, a empezar una familia, pues hubo una deshonra hacia ellos. Si queremos la bendición de Dios, aprendamos a amar a Dios y a nuestro prójimo. Tener relaciones sobre la roca es llevar a Jesús, a Dios y a su palabra en la vida cotidiana para demostrar el amor hacia los demás. A veces el amar a mi prójimo en la temporada que me corresponde se verá así. En lugar de justificarme diciendo, yo soy así y no voy a cambiar, decir, Jesús es así y así voy a actuar. Identifica cómo eres. ¿Cómo eres con tu hijo, con tu padre, con tu vecino, con las personas a tu alrededor? Identifica cómo eres y seamos humildes. De hecho, veíamos esto en la célula. El ser humilde es principalmente reconocer tus pecados. Reconocer que estamos haciendo mal. Aprender a escuchar consejo para poder amar y buscar la bendición de Dios. También el amor se traduce a veces en ser firmes, en poner un límite de acuerdo a la palabra de Dios. Hasta aquí. A veces se traducirá en solo escuchar. A veces el amor se traducirá en acciones, en obedecer a tus padres sin protestar. Pero la verdad, principalmente tenemos que conocer de la palabra de Dios. Cada que compartimos, cada que hablamos con personas que a lo mejor no tienen la misma fe que nosotros, les preguntas, oye, ¿crees en Dios? Sí. Ok, oye, y ¿cuáles son tus valores? Y empiezan a tener valores muy progresistas, porque ya olvidamos la palabra de Dios. Y realmente pasa esto. Muchos familiares se meten con sus mismos familiares. Hay tanta violencia. Tíos, tías, violando a los sobrinos. Tíos, tías, hermanas, hermanos, robándose entre hermanos. Eso no es el amor al prójimo. Muy bien. Muy bien, y ahora vamos a ver rápidamente un ejemplo más en la palabra de una persona que cosechó de manera diferente porque supo honrar a su padre. Y esta es la historia de José. Si tú estás haciendo el reto de la Biblia, seguramente ya pasaste por esta historia tan bonita que me hace llorar siempre que la leo. Y vamos a ver cuál fue esa hermosa bendición que Jacob, ya pasaron muchos años, Jacob finalmente se casó, tuvo a sus hijos, él quedó como con las bendiciones del primogénito y uno de esos hijos, el número 11, fue José. Y él fue un hijo que honró, que dice la Biblia de hecho que
al parecer él era el único que tenía temor de Dios realmente de sus 11 hermanos en su juventud. Y bueno, él, si tú has leído la historia, sabes que pasó una prueba muy dura porque fue vendido por sus propios hermanos. Fue víctima del odio, ¿verdad?, entre hermanos, y estuvo años en la cárcel de manera injusta, fue acusado de manera injusta, y pues imagínate, él tuvo que pasar parte de su juventud lejos de su casa, lejos de su familia, y aún así es sorprendente ver cómo él se mantuvo fiel a los principios, porque tenía temor de Dios. Y cuando la tentación tocó a su puerta, él huyó. Y a veces yo me pongo a pensar, él pudo haber dicho, pues ya no tengo nada que perder, ¿no? Ya estoy aquí, Dios permitió que me pasara esto, Dios es malo, pudo haberse enojado contra Dios, pudo haber guardado amargura en contra de sus hermanos. Y entonces ceder a la tentación, ¿no? O sea, tomar una actitud de, no tengo nada que perder. Pero no fue así, a pesar de la situación difícil que vivió, es admirable que él permaneció firme en sus convicciones. Y vamos a buscar rápidamente Génesis 39, 6 al 9. Ya les conté un poquito del contexto. Génesis 39, versos 6 al 9. Y nos dice lo siguiente: José era un joven muy apuesto y bien fornido. ¿Cuántos jóvenes apuestos y bien fornidos hay aquí? No levanten la mano, relájense. Dice, y la esposa de Potifar pronto comenzó a mirarlo con deseos sexuales. ¿Quién era la esposa de Potifar? La esposa de su jefe, ¿no? Prácticamente. Ven y acuéstate conmigo, le ordenó ella. Pero José se negó. Mire, le contestó, mi amo confía en mí y me puso a cargo de todo lo que hay en su casa. Nadie aquí tiene más autoridad que yo. Él no me ha negado nada con excepción de usted porque es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer semejante maldad? Sería un gran pecado contra Dios. Él tenía temor de Dios. Eso es lo que más le importaba a él. Y entonces, pues no cedió, ¿verdad? Y por eso, pues fue llevado a la cárcel de manera injusta, pero después no se imaginó la gran cosecha que iba a tener por ser obediente, por ser fiel a Dios, porque se convirtió en el gobernador de todo Egipto. Y ya sabemos la historia, ¿verdad? Gobernó, salvó a su familia, volvió a ver a su padre. Y bueno, esta es la bendición que su padre antes de morir pronunció sobre él. Y creo que es la más larga que Jacob pronunció sobre sus hijos. Él fue sobre el único que dijo así como una bendición muy extensa. Y la encontramos en Génesis capítulo 49, versos 25 al 26. Génesis 49, 25 al 26. Ahora sí, tomamos puros personajes de Génesis. Muy bien, dice, que el Dios de tu Padre te ayude, que el Todopoderoso te bendiga con bendiciones de los cielos de arriba y con bendiciones de las aguas profundas de abajo y con bendiciones de los pechos y del vientre. Que mis bendiciones paternas sobre ti superen las bendiciones de mis antepasados y alcancen las alturas de los montes eternos. Que estas bendiciones descansen sobre la cabeza de José, quien es príncipe entre sus hermanos. Qué bonito que un padre pueda expresarse así de su hijo, ¿verdad? Ciertamente este hijo no causó amargura a su padre, todo lo contrario. Es admirable y es un ejemplo que constantemente mencionamos en las clases con los jóvenes. Porque todo esto que vivió, lo vivió pues en su juventud, siendo un adolescente. Y siendo apuesto y bien fornido, eso no era un pretexto para que él se desviara, ¿verdad? Y hiciera de las suyas. Él tenía temor de Dios.
Bueno, como conclusión, porque queremos dar un poquito de nuestro testimonio, dice así: amemos como es debido. ¿Recuerden qué significa amar? Dos palabras. ¿Cuál era? Proveer y proteger. Ok, entonces amamos como es debido. Vamos a proveer y proteger por medio de los patrones. ¿Cuáles serán? El respeto, la honra, ¿verdad? Ver estas necesidades, temor de Dios. Y esto hará que tengamos la bendición de Dios. Gracia hacia con Dios y con los hombres por medio de Jesucristo. ¿Podemos ver la importancia del amor al prójimo? Dios se entregó por nosotros. Él nos protegió de la vida, de una vida de amargura, nos protegió de irnos a una condenación eterna. ¿Cómo nosotros en nuestro círculo podemos amar? ¿Verdad? Y hay cosas bien explícitas en la Biblia que no tenemos que hacer. Pero solo aquí es un pequeño de ejemplos al mar de cosas que se nos puede presentar a cada quien en el día a día. Por eso necesitamos a la persona del amor, a Jesús, todos los días, porque se nos va a presentar el Señor que viene y necesita una necesidad económica. Se nos va a presentar la parte de tomar una decisión trascendental y que me llame la atención esta persona, una joven, hablando de jóvenes solteros, decir, híjoles, pero no es una hija de Dios, voy a desobedecer a mis padres y voy a desobedecer a Dios, ¿no? O padres, se nos pueden presentar situaciones en el trabajo donde podemos ser personas que aprovechadas, ¿no? Por el amor al dinero. Entonces, Dios nos hable el cómo poder amar al prójimo cada día. Este es un peregrinaje cada día. Por eso tenemos que llenarnos de Jesús para poder proveer y proteger de acuerdo a nuestro andar, ¿vale? Y pues queremos contarles un poquito acerca de nuestro testimonio. Ya hablamos de la Biblia, ya hablamos que la palabra de Dios es real y cómo ha actuado con nosotros después de que, pues bueno, nosotros nos casamos. Y yo cuento mi historia un poquito y tú cuentas tu historia. Bueno, yo cuento un poco porque se me viene a la mente una historia. Esto ya es un poquito más improvisado porque queríamos que fuera así como el testimonio. Mi despedida de soltero fue en un lugar. Sí. Voy para allá. Fue algo muy bueno. Fue algo súper sano. Y fue, creo que en el lago de Tecasquitengo. Y nos llevó mi mamá, Pepe, mis hermanos. Bueno, fuimos ahí y ella preparó como una cena en la noche ahí al ladito del lago y todos me empezaron a dar una carta, ¿no? Y me derrumbaron al momento de expresar las cosas, porque todos me bendecían. Decían, ya vas a salir de casa, eres esto, hermano, eres esto, hijo. Y me acuerdo cómo mis padres me bendijeron. Vas a hacer esto, vas a hacer cabeza, vas a proteger, vas a bendecir. Y de verdad yo salí de esa despedida de solteros tan bendecido que dije, tan afirmado, dije, sí, esto viene de parte de Dios. Y cuando me caso con esta hermosura, la verdad que digo, la veo y sí, es una hermosura. El Señor empieza a bendecir de una manera tan sobrenatural. No sé cómo hasta el día de hoy nos ha provisto, nos ha protegido, nuestros padres. Yo veía la alegría de cada uno, a pesar de que, claro, ya cada quien se iba, decía, no, mi hijo, mi hija, ¿no? Pero
yo veía la bendición de nuestros padres. Lo están haciendo bien, van de esta manera. Y cuando llegaban, y el Señor, Dios nos permitió tener hijos. Ahí anda nuestro André. Y digo, wow, y también venía una bendición sobrenatural. ¿Por qué? Porque es parte de Dios. Es Dios derramando y sobreabundando. Por eso el Señor no solo nos da una vida eterna, nos da una vida abundante. Los problemas no se quitan, pero vemos la bendición de Dios en todo momento. No sé si quieres decir algo. Ay, sí iba a decir, pero se me acaba de olvidar de los nervios. Ok, ya voy aterrizando. Con este cachito de la larga historia de nosotros, quiero decirte que no fue fácil. No significa que no hayamos tenido tentación. No significa que no hayamos a veces querido tirar la toalla o que no nos hayamos enojado con nuestros padres, la verdad, a veces. A veces pasaba y sentíamos ese enojo por tantos límites que a veces nos ponían y que en ese momento pues no entendíamos, ¿verdad? Pero ahora que somos padres, lo entendemos muy bien. Entonces, no es fácil, es cierto, no es fácil sujetarse, no es fácil vivir de acuerdo a los principios de Dios, pero sí quiero decirte que es lo mejor y que definitivamente vale la pena. Y hasta me dan ganas de llorar al pensar en la misericordia que Dios ha tenido con nosotros y al ver su bendición que pues sentimos que no merecemos, pero a la vez entendemos que es una consecuencia por la obediencia que aunque nos costó mucho, pues procuramos y ejecutamos en su momento antes de casarnos, durante nuestra relación. Y no voy a decir que nuestra relación fue perfecta y que nunca, todos angelitos. Sería Pero sí puedo decirte que nos ayudó mucho el tener temor de Dios. Porque cuando la tentación estaba ahí tan latente, cuando venían pensamientos, porque el enemigo bombardea con pensamientos para evitarte que llegues a la meta, el temor de Dios era lo que nos detenía. Y también el honrar a nuestros padres, porque yo tenía temor también a mis padres, el temor de deshonrarlos, de qué van a decir mis papás, ¿no? ¿Qué va a decir Dios de mí? Y luego, ¿qué vamos a cosechar? Esto no va a funcionar si metemos la pata. Entonces, el hecho de haber esperado, que repito, no fue fácil, valió completamente la pena. Y habernos sujetado a lo que pues, nos pedían nuestros padres, nuestros líderes. Algo bien importante que también yo sé que nos ayudó muchísimo es que todo el tiempo rendíamos cuentas y éramos bien específicos de las cuentas que rendíamos. Nuestros líderes en ese momento, antes de ser pastores, eran Gabo e Ingrid y ellos nos guiaron, nos ayudaron mucho y nos apoyamos mucho en ellos porque pues con ellos nos abríamos, ¿no? Es que tengo esta tentación, estos pensamientos, está pasando esto. Nos sincerábamos, éramos vulnerables y eso nos ayudó a evitar caer y pudimos llegar hasta el final, pues con la ayuda de Dios, porque no hay otra, con la ayuda y la gracia de Dios, pero sí se puede si tú te sinceras, si tú tienes quien te apoye, pero sobre todo si tienes temor de Dios. Y es algo bien chistoso en nuestra historia porque nosotros nos conocimos durante muchos años atrás, pues éramos amigos, yo nunca me imaginé que me iba a casar con él. Yo ya le decía a mi mamá que me quería casar a los 16. Él sí ya se quería casar a los 16. Yo dije, ya yo estoy pues maduro. Tenía 16, yo estaba pensando en mi vida, mi carrera, otras cosas, ¿no? No en eso, obviamente. Y me da risa porque se fue dando como enseñan. Si tú de verdad sujetas esa área de tu vida a Dios,
Él va poniendo y acomodando las cosas. A veces nosotros queremos meter las manos y hacer de nuestra parte y acelerar los tiempos. Pero la verdad es que si tú se lo sueltas a Dios, Él empieza a obrar a su tiempo y a su manera. Y entonces nos pasó como dice esa frase que enseñan aquí, ¿no? Amistades largas, noviazgos cortos, matrimonios para toda la vida. Amén. Entonces nuestra amistad fue súper larga. Ni idea yo que me iba a casar con él. De repente cambian las cosas, cambia el corazón. Dice mi esposo, Dios le quitó el velo por fin. Amén. Que la cegaba. No, más bien crecí, tenía ya edad, una edad apropiada. Y pues Dios nos permitió casarnos y formar una familia. Y de verdad que si no fuera por las bendiciones de Dios, ay, no estaríamos aquí porque el matrimonio no es fácil, la vida no es fácil. Ahora imagínate si vives esas temporadas sin la bendición de Dios, sin la bendición de Dios. Por eso busca a toda costa la bendición de Dios. Busca a toda costa sus bendiciones y busca honrar a tus papás porque de verdad es lo mejor, es lo mejor. Y aunque sí van a haber a veces desafíos, pruebas de la vida porque son reales, vas a poder superarlas. Y sobre todo vas a ser feliz en tu matrimonio. Porque muchas veces parte de la cosecha de las malas decisiones es que hay gente que ya no es feliz con su pareja porque se dio cuenta que no era por ahí, que se equivocó, se dio cuenta que esa persona de verdad no tiene la misma fe como al parecer la tenía. Claro que esa persona, luego hay personas no de aquí de esta iglesia y de otras partes que traen a sus parejas de fuera y las quieren convertir, pero nunca se convierten, ¿no? Y entonces empiezan a tener las consecuencias de un matrimonio infeliz y difícil. Y si no me crees, pregúntales a los de allá afuera. De verdad. Y tantas cosas que puede uno evitarse si tan solo sujeta esa área de la vida que muchas veces no queremos sujetar a Dios, el área sentimental, el área romántica, el área sexual, ¿verdad? Porque eso sí, venimos a la iglesia y queremos servir a Dios pero no, Señor, esta área de mí no la toques. Aquí yo decido, aquí yo tomo mis propias decisiones. Y he escuchado muchísimos pretextos de por qué escogen gente de la iglesia, va y escoge gente del mundo que no tiene la misma fe y se justifican diciendo, bueno, es que no es garantía, ¿verdad? Que yo me casé con un cristiano, luego salen peor que los del mundo, ¿no? O es que no encuentro, pero la realidad es, búscate a un verdadero hijo de Dios, porque sí es cierto, el hecho de que vaya a la iglesia no quiere decir que sea un hijo de Dios, no quiere decir que ame a Dios. Búscate a un verdadero hijo de Dios, sea de esta iglesia o de otra, pero si es un verdadero hijo de Dios, créeme que va a estar en la iglesia. Entonces, pero no todos los que van a la iglesia son hijos de Dios, eso es otra cosa. Por eso, espera y sujeta tus deseos, tus emociones a Dios. Y bueno, esto ya es tema para otro día. Queremos hablar también de cuáles son los absolutos de Dios en las relaciones, pero solo queremos dejarte con eso. Vale la pena sujetarte y vemos que no solo en el Antiguo Testamento la Biblia nos enseña la importancia de cuidarnos, de esperar, de no relacionarnos íntimamente con gente que no es de nuestra propia fe. También lo reitera el Nuevo Testamento, porque también he escuchado esa justificación. Es que eso era en el Antiguo Testamento. No es cierto, también lo dice el Nuevo Testamento. Y lo dice por algo, por nuestra protección, para que te vaya bien, para que pues seas feliz, porque la vida no es fácil, para que la vida sea más llevadera. Y si Dios está como el centro de tu familia, lo vas a lograr, vas a poder superar desafíos, pruebas, tribulaciones, desiertos, lo vas a lograr. Pero créelo, muchas veces no creemos en lo que Dios nos dice. No creemos y decimos, bueno, pues yo voy a actuar como a mí se me pega la gana y voy a depender de la misericordia de Dios. Porque eso sí, si tú ya actuaste mal, ya tomaste decisiones en tu vida, ya estés en una temporada cosechando
ciertas consecuencias, Dios puede tener misericordia de ti, es cierto. Dios puede restaurarte. Dios puede convertir a tu pareja si no es verdadero creyente. Han habido muchos casos así, sí lo puede hacer porque para Dios no es imposible. Pero eso también lo agarran mucho de pretexto los solteros para decir, pues me agarro de la misericordia de Dios. Pero no debe ser así. Porque entonces, ¿a quién quieres agradar? ¿De verdad a quién temes? ¿De verdad amas a Dios? ¿De verdad eres un verdadero hijo de Dios, para empezar? ¿O será que no lo eres, por eso no le temes? Entonces analiza y créele a Dios. Créele a Dios. No sacrifiques tus bendiciones como lo hizo Esaú por un momentito de placer, porque no vale la pena. No vale la pena. Y las bendiciones de Dios permanecen de generación en generación. Y ahorita a lo mejor si tú no tienes hijos no piensas en tus generaciones. Pero lo que tú haces también va a repercutir en tus generaciones. Entonces toma buenas decisiones de acuerdo a su palabra. Créele porque Él no miente. Y bueno, ya después contaremos más cosas, más detalles, porque queremos que padres e hijos estén en un mismo canal y en un mismo sentir respecto a lo que Dios dice de cómo debemos relacionarnos con los demás. ¿Ok? Así es. Es necesario prepararse. Y por ello estábamos platicando con los pastores la semana pasada y vamos a hacer servicios de jóvenes cada 7 semanas aproximadamente, donde vamos a incluirles a ustedes como padres para que ustedes preparen a sus hijos. Es muy difícil estadísticamente que nos escuchen a nosotros como líderes si como padres tienen otro tipo de pensamiento. Es muy difícil. La red de apoyo, su principal vínculo son ustedes y entonces los van a escuchar a ustedes. Por eso los queremos involucrar. Estos siete servicios aproximadamente van a hablar de relaciones, van a hablar de cómo prepararse, pero te vamos a encargar que tú puedas, acerca de pureza, vamos a hablar de prepararte, vamos a hablar de pureza, de que tu joven y tu padre te puedas preparar para que tu hijo, tu hija tenga la bendición de Dios. ¿Cuántos padres quieren que sus hijos sean bendecidos por Dios? ¿Cuántos hijos quieren la bendición de Dios? Solo 3, pero amén por esos 3. ¿Por qué? Porque hay muchas historias trágicas. O sea, y el anhelo, y ahorita poniendo en mi corazón, el anhelo de mi corazón es ahora escuchar, no, y esta señorita se esperó, este joven está haciendo las cosas bien y vean cómo Dios lo está prosperando, cómo Dios lo está bendiciendo en gran manera. Vean cómo este padre, esta madre se están poniendo las pilas con sus hijos porque están preocupados por sus generaciones. ¿Alguna vez te has pensado cómo van a ser tus nietos? ¿Cómo los vas a instruir? Los hijos de tus hijos. Y joven, ¿has pensado cómo tú vas a instruir a tus hijos? Y ahí es cuando empezamos a madurar. Prepárate.